Imagínate esto. María recibe la llamada más devastadora de su vida. Su padre, don Antonio, acaba de fallecer, pero el dolor se convierte en pánico cuando, 3 semanas después, un desconocido aparece en la puerta de la casa familiar con documentos legales. Esta propiedad ahora es mía, dice mostrando el testamento. María no puede creerlo. ¿Cómo es posible que la casa donde creció, donde vivió toda su vida, donde su padre prometió que siempre sería suya, ahora pertenezca a un completo extraño? La respuesta está en una sola línea del testamento, una cláusula que parecía inofensiva, que el abogado le dijo a don Antonio que era solo para organizar mejor las cosas. Esa línea de apenas 30 palabras acaba de despojar a María y sus hermanos de todo lo que su padre trabajó durante 60 años para construir. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si en este momento hay una cláusula similar escondida en el testamento de tus padres? O peor aún, en el tuyo propio. Porque lo que le pasó a la familia de María no es un caso aislado. Está ocurriendo ahora mismo en cientos de familias españolas que confiaron en la persona equivocada para redactar sus testamentos. Pero antes de contarte cómo protegerte, necesitas entender la magnitud de lo que está pasando. María no era una mujer ingenua. Era contable, tenía estudios, revisaba cada factura antes de pagarla. Su padre tampoco era un hombre descuidado. Don Antonio había trabajado toda su vida como mecánico. Había comprado esa casa ladrillo a ladrillo. Había pagado cada cuota religiosamente durante 30 años. Era un hombre meticuloso que guardaba todos los recibos, todas las escrituras, todos los documentos importantes en una caja fuerte. Cuando don Antonio decidió hacer testamento, no fue a cualquier lado. Se dirigió al despacho de abogados más prestigioso de su ciudad, un bufete con más de 40 años de experiencia. «Quiero asegurarme de que mis hijos no tengan problemas cuando yo falte», le dijo al abogado. «Quiero que todo esté claro y en orden». El abogado, un hombre elegante de 60 años con diplomas en las paredes y una reputación intachable, le aseguró que se haría cargo de todo. «Don Antonio, vamos a hacer algo muy inteligente», le dijo. «Vamos a incluir una cláusula de substitución fideicomisaria. Suena complicado, pero es muy simple. Significa que si alguno de sus hijos no puede hacerse cargo de la herencia por cualquier motivo, automáticamente pasa al siguiente beneficiario que usted designe. Es una protección adicional». Don Antonio, que confiaba plenamente en este profesional, asintió. «¿Y quién sería ese beneficiario adicional?», preguntó. «Bueno, normalmente se pone a una persona de confianza, alguien que conoce a la familia. Puede ser un amigo cercano, un socio de negocios. Incluso el mismo despacho de abogados puede actuar como administrador temporal. Es solo una precaución. Probablemente nunca se use». Esa conversación que don Antonio recordaba como una simple formalidad se convirtió en la trampa que destruiría a su familia. Porque lo que el abogado no le explicó claramente es que esa simple precaución significaba que si María o sus hermanos no cumplían con ciertas condiciones muy específicas, toda la herencia pasaría automáticamente al beneficiario de confianza que el abogado había sugerido, su propio sobrino. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Ahí está la trampa más cruel. Tenían que reclamar la herencia en un plazo máximo de 6 meses, pero solo después de cumplir con una serie de trámites burocráticos que nadie les explicó. Tenían que presentar documentos que nadie les dijo que necesitaban. Tenían que hacer declaraciones ante notarios específicos que nadie les mencionó. Y lo más perverso de todo, tenían que demostrar que estaban capacitados económicamente para mantener el patrimonio. Una cláusula ambigua que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes. María y sus hermanos, sumidos en el dolor por la pérdida de su padre, se tomaron su tiempo para procesar el duelo. No tenían prisa. Pensaban que la casa era suya, que tenían todo el tiempo del mundo para hacer los trámites. Nadie les dijo que cada día que pasaba, cada semana de luto, cada mes de procesamiento emocional, los acercaba más a perder todo lo que su padre les había dejado. Cuando finalmente fueron a reclamar la herencia, 8 meses después del fallecimiento, se encontraron con la realidad más brutal. Habían perdido el derecho a heredar por no cumplir con los plazos y requisitos establecidos en esa cláusula de protección. Todo el patrimonio había pasado legalmente al sobrino del abogado, un hombre que nunca había conocido a don Antonio,
que nunca había pisado esa casa, que nunca había compartido una comida familiar en esa mesa donde María había hecho los deberes durante toda su infancia. Pero aquí viene lo más indignante. Cuando María intentó revisar el testamento original, descubrió que había más cláusulas ocultas. Una de ellas establecía que cualquier contestación legal del testamento resultaría en la pérdida automática de cualquier derecho residual. Otra cláusula especificaba que los gastos legales de cualquier disputa correrían por cuenta de los herederos originales, no del beneficiario sustituto. Era una trampa perfectamente diseñada, un laberinto legal del que era casi imposible escapar. Y lo peor es que todo esto era completamente legal. El abogado había usado las leyes españolas de herencias de manera completamente correcta, pero inmoral. Había aprovechado la confianza de don Antonio para crear un mecanismo que beneficiaría a su propia familia, a costa de la familia que realmente merecía heredar ese patrimonio. María se dio cuenta de que no era la única. Al investigar más, descubrió que este mismo despacho había usado tácticas similares con al menos otras 12 familias en los últimos 5 años. Familias que habían perdido casas, terrenos, negocios familiares, todo por cláusulas aparentemente protectoras que en realidad eran trampas perfectamente legales. Hoy te explico cómo identificar esta trampa legal que miles de familias están firmando sin saberlo, y más importante aún, cómo evitarla con una ley que casi nadie conoce pero que puede salvarte de perderlo todo. Porque cuando se trata de herencias, un error de confianza puede costarte el patrimonio de toda una vida. Soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y durante mis 25 años defendiendo familias, he visto cómo esta cláusula aparentemente simple ha destruido patrimonios que tardaron generaciones en construirse, pero también he visto cómo las familias que conocen sus derechos logran protegerse y recuperar lo que es suyo. La historia de María es real, y su final puede ser muy diferente dependiendo de lo que tú sepas después de ver este video, porque la diferencia entre perder todo o conservar tu patrimonio familiar está en conocer una sola palabra que cambia todo el significado legal de esa cláusula. Comenta sí si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto. Pero la historia de María no termina ahí. Lo que descubrió después la dejó helada. Cuando intentó buscar ayuda legal para recuperar su herencia, se encontró con una realidad aún más cruel. Había cometido todos los errores que estas cláusulas trampa están diseñadas para provocar. El primer error fue confiar ciegamente en la reputación del despacho. Si tiene 40 años de experiencia, debe ser confiable, pensó. Pero lo que María no sabía es que algunos abogados veteranos han perfeccionado estas técnicas durante décadas. Cuanta más experiencia tienen, más sofisticadas son sus trampas legales. El segundo error fue no leer el testamento antes de que su padre muriera. Don Antonio había guardado una copia en su caja fuerte, pero María pensó, ya habrá tiempo de revisar esos papeles cuando sea necesario. Ese pensamiento le costó la casa familiar, porque si hubiera leído esa cláusula mientras su padre estaba vivo, habría podido modificar el testamento y eliminar la trampa. Pero el error más grave fue no entender que las palabras tienen significados legales muy específicos. Cuando el abogado le dijo a don Antonio, substitución fideicomisaria, sonaba como protección familiar. En realidad, es un mecanismo que permite que la herencia pase a terceros bajo condiciones aparentemente razonables, pero prácticamente imposibles de cumplir para familias en duelo. María descubrió que no era solo su familia la que había caído en esta trampa. Carmen, una viuda de Sevilla, perdió la farmacia familiar por una cláusula que exigía que los herederos demostraran capacidad profesional farmacéutica en un plazo de 3 meses. Sus hijos eran ingenieros y profesores, no farmacéuticos. La farmacia que había sido el sustento de la familia durante 3 generaciones pasó automáticamente al administrador temporal, designado en el testamento, el contador del despacho de abogados. Luego estaba el caso de los hermanos Ruiz, que perdieron el taller mecánico de su padre por una cláusula que requería continuidad inmediata de la actividad comercial. Como el padre murió en pleno confinamiento por COVID, el taller estuvo cerrado más de 6 meses. Eso fue suficiente para activar la cláusula de sustitución. El taller pasó a manos del fideicomisario temporal. Casualmente,
un competidor que había sido cliente del mismo despacho de abogados. El patrón era siempre el mismo: familias trabajadoras que confiaban en profesionales prestigiosos, testamentos que incluían protecciones que sonaban razonables, condiciones que parecían fáciles de cumplir, pero que estaban diseñadas para fallar. Y siempre, los beneficiarios finales tenían alguna conexión con el despacho que redactó el testamento. Pero aquí viene lo más perverso. María descubrió que estas cláusulas tienen un nombre técnico en el mundo legal: cláusulas de reversión programada. Los abogados que las utilizan las justifican diciendo que protegen el patrimonio familiar de herederos irresponsables. En teoría, suena noble. En la práctica, es un robo legal perfecto. ¿Cómo funcionan exactamente? Es simple y diabólico a la vez. El abogado identifica a familias con patrimonio significativo pero con poca educación legal. Luego redacta un testamento que incluye condiciones aparentemente protectoras, pero prácticamente imposibles de cumplir para personas en duelo. Las condiciones siempre incluyen plazos muy cortos, requisitos burocráticos complejos y criterios subjetivos como capacidad de gestión o estabilidad emocional. Lo más cruel es que estas cláusulas están perfectamente redactadas desde el punto de vista legal. No son ilegales, no son fraudulentas técnicamente, simplemente aprovechan la vulnerabilidad emocional de las familias en duelo y su falta de conocimiento legal específico. María también descubrió por qué estos casos casi nunca llegan a los tribunales. Las cláusulas incluyen siempre una disposición que hace que cualquier contestación legal resulte en la pérdida total de cualquier derecho residual. Es decir, si intentas pelear legalmente, pierdes incluso la posibilidad de recuperar algo, y los costos legales de la disputa corren por cuenta del contestador, no del beneficiario. Es una trampa perfecta. No puedes pelear porque pierdes más de lo que ya perdiste. Cuando María finalmente encontró un abogado dispuesto a revisar su caso, le dijo algo que la devastó aún más. Señora, técnicamente su padre firmó esto voluntariamente. Legalmente, todo está en orden. El problema no es que hayan roto la ley, sino que la usaron contra usted de manera perfectamente legal. Pero había algo más que María descubrió y que la llenó de una ira que no había sentido nunca. Al investigar los antecedentes del despacho, encontró que habían usado la misma táctica con docenas de familias durante los últimos 10 años. Familias que habían perdido restaurantes centenarios, talleres artesanales, pequeños negocios que habían pasado de padres a hijos durante generaciones. La técnica era siempre la misma. Primero identificaban familias con patrimonio pero sin educación legal. Luego se acercaban ofreciendo asesoría especializada en planificación hereditaria. Organizaban charlas gratuitas en centros de mayores. Publicaban artículos en periódicos locales sobre la importancia de proteger el patrimonio familiar, siempre con un mensaje aparentemente altruista. No dejes que tus hijos sufran problemas legales por tu culpa. Una vez que ganaban la confianza de las familias, el proceso era mecánico. Redactaban testamentos con cláusulas de substitución que sonaban como protección, pero funcionaban como trampas. Los beneficiarios sustitutos siempre eran personas cercanas al despacho, familiares, socios, clientes empresariales que necesitaban expandir sus negocios a costa de familias vulnerables. Lo más indignante es que este despacho tenía una reputación impecable en la comunidad. Patrocinaban eventos benéficos, tenían casos ganados publicados en la prensa local, sus abogados daban conferencias en universidades sobre ética profesional, pero detrás de esa fachada respetable, habían construido un negocio basado en despojar a familias de sus patrimonios de manera completamente legal. María también descubrió que existía una red. Otros despachos en diferentes ciudades usaban exactamente las mismas técnicas, las mismas cláusulas con ligeras variaciones, los mismos mecanismos de substitución, los mismos tipos de beneficiarios temporales que nunca devolvían nada. Era como si hubiera un manual no escrito que circulaba entre ciertos abogados sobre cómo apropiarse legalmente del patrimonio de familias confiadas. Y aquí viene lo que más rabia le dio. Cuando intentó denunciar públicamente lo que había pasado, varios vecinos le dijeron que se callara, que no difamara a profesionales respetables, que seguramente ella había hecho algo mal.
La reputación del despacho era tan sólida que nadie creía que pudieran estar robando legalmente el patrimonio de sus clientes. Eso que parecía una protección familiar fue la ruina de 3 generaciones de trabajo. Y lo más aterrador es que mientras tú ves este video, hay notarios por toda España firmando testamentos con cláusulas similares, y hay familias que mañana van a descubrir que perdieron todo por confiar en las personas equivocadas. Pero lo que María no sabía, lo que Carmen no sabía, lo que los hermanos Ruiz no sabían, es que existe una protección legal que puede anular estas cláusulas automáticamente, una protección que está escrita en el Código Civil Español desde 1889, pero que casi nadie conoce, porque a ciertos abogados no les conviene que sepas que existe. Ahora te voy a explicar algo que puede salvarte de perder todo tu patrimonio familiar. Existe una ley en España que prohíbe específicamente este tipo de cláusulas abusivas en testamentos, pero la mayoría de las familias no la conocen porque ciertos abogados se benefician de tu ignorancia. Se llama la prohibición de condiciones imposibles o ilícitas en las disposiciones testamentarias, y está establecida en el artículo 792 del Código Civil Español. Este artículo dice textualmente que son nulas las condiciones imposibles, las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres, y las que dependan únicamente de la voluntad del heredero. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa que si tu testamento incluye condiciones que son prácticamente imposibles de cumplir para una familia en duelo, esas condiciones son automáticamente nulas. No necesitas ir a juicio, no necesitas contratar abogados carísimos. La ley ya protege tu derecho a heredar, pero aquí viene la parte más importante. El artículo 793 establece que las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres se tendrán por no puestas. Esto significa que si tu testamento tiene una cláusula trampa, como la que le pusieron a don Antonio, esa cláusula se considera como si nunca hubiera existido. La herencia pasa directamente a los herederos legítimos sin condiciones abusivas. ¿Cómo funciona esta protección en la práctica? Te lo explico con el caso de María. Cuando un abogado honesto revisó su testamento, identificó inmediatamente que la cláusula de substitución fideicomisaria incluía condiciones que violaban el artículo 792. Primero, exigía capacidad económica sin definir criterios objetivos, lo cual es una condición imposible de medir legalmente. Segundo, establecía plazos irrazonablemente cortos durante un periodo de duelo, lo cual va contra las buenas costumbres. Tercero, daba poder discrecional al fideicomisario para interpretar si los herederos eran aptos, lo cual depende únicamente de la voluntad de terceros. Pero además existe otro artículo clave que casi nadie conoce, el artículo 814 del Código Civil. Este artículo prohíbe específicamente las substituciones que van más allá del segundo grado de parentesco, salvo casos muy específicos. La mayoría de estas cláusulas trampa violan esta prohibición porque establecen substituciones a favor de personas sin parentesco con el testador. ¿Cómo usar esta protección legal? El procedimiento es más simple de lo que imaginas. Primero, identifica si tu testamento tiene condiciones que podrían ser consideradas imposibles o contrarias a las buenas costumbres. Segundo, solicita a un notario la declaración de nulidad de esas cláusulas específicas basándote en los artículos 792 y 793. Tercero, presenta la documentación que demuestre que las condiciones son prácticamente imposibles de cumplir para una familia en circunstancias normales de duelo. La clave está en entender qué constituye una condición imposible según la jurisprudencia española. El Tribunal Supremo ha establecido que son imposibles las condiciones que requieren conocimientos técnicos específicos sin tiempo razonable para adquirirlos, las que exigen disponibilidad económica sin criterios objetivos claros, las que imponen plazos incompatibles con los procedimientos administrativos necesarios y las que dependen de la interpretación subjetiva de terceras personas sin criterios legales definidos. Pero hay otro artículo que es tu arma más poderosa, el artículo 675 del Código Civil, que establece el derecho de los herederos forzosos. Si eres hijo, cónyuge o descendiente del testador, tienes derecho a la legítima, que es una parte del patrimonio que la ley te reserva obligatoriamente.
Ninguna cláusula de substitución puede quitarte este derecho, sin importar lo que diga el testamento. ¿Cómo aplicó María esta protección? Su nuevo abogado presentó un escrito al notario argumentando que las condiciones del testamento violaban los artículos 792, 793 y 675 del Código Civil. Demostró que exigir capacidad económica sin criterios objetivos era una condición imposible. Probó que los plazos de 6 meses durante el duelo eran contrarios a las buenas costumbres, y estableció que como hija legítima, tenía derecho a su parte de la legítima sin condiciones abusivas. El proceso tomó solo 3 meses. El notario, ante la evidencia legal clara, declaró nulas las cláusulas abusivas y reconoció el derecho de María y sus hermanos a heredar sin las condiciones trampa. No fue necesario ir a juicio. No costó fortunas en abogados. La ley protegió automáticamente su derecho al patrimonio familiar. Pero aquí viene algo que debes saber. El artículo 1004 del Código Civil también establece que nadie puede disponer de más de la cuota de libre disposición. Si el testamento intenta dar toda la herencia a terceros mediante cláusulas de substitución, está violando la legítima de los herederos forzosos, lo cual lo hace automáticamente nulo en esa parte. Para protegerte completamente, necesitas conocer estos 5 artículos clave. El 792 que anula condiciones imposibles, el 793 que las considera no puestas, el 814 que limita las substituciones, el 675 que protege a los herederos forzosos y el 1004 que garantiza la legítima. Con estos 5 artículos, puedes anular cualquier cláusula trampa en un testamento. La diferencia entre perder todo y conservar tu patrimonio familiar está en conocer exactamente qué palabras buscar en el testamento y qué artículos citar ante el notario. Cuando un testamento incluye términos como substitución fideicomisaria con condiciones de capacidad, administración temporal sujeta a evaluación o reversión por incumplimiento de requisitos subjetivos, tienes que saber que esas son señales de alarma que indican cláusulas potencialmente nulas. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. El resultado fue extraordinario. 3 meses después de aplicar esta protección legal, María recuperó no solo la casa familiar, sino también los ahorros que su padre había dejado y que habían sido transferidos al fideicomisario. Pero lo más importante, recuperó su tranquilidad y la justicia que su padre habría querido para su familia. Cuando el notario declaró nulas las cláusulas abusivas basándose en los artículos del Código Civil que te expliqué, algo cambió para siempre en la vida de María. Ya no era una víctima de un sistema legal que no entendía. Se había convertido en una mujer que conocía sus derechos y sabía cómo defenderlos. La casa donde había crecido volvió a ser suya legalmente. Esa casa donde su padre había puesto cada ladrillo con sus propias manos, donde habían celebrado cumpleaños y navidades durante décadas, donde estaban grabados los recuerdos de 3 generaciones. Ahora María podía caminar por esos pasillos sabiendo que ningún abogado inescrupuloso podría quitársela jamás. Pero la transformación fue más allá de recuperar el patrimonio. María se dio cuenta de que tenía una misión. No podía quedarse callada sabiendo que otras familias estaban sufriendo lo mismo que había sufrido ella. Decidió usar su experiencia para proteger a otros. Lo primero que hizo fue contactar a Carmen, la viuda de Sevilla que había perdido la farmacia familiar. Le explicó exactamente qué artículos del Código Civil aplicaban a su caso y cómo usar la protección legal para recuperar su negocio. Carmen siguió los pasos, citó los artículos correctos y 6 meses después, recuperó la farmacia que había sido el sustento de su familia durante 3 generaciones. Luego ayudó a los hermanos Ruiz con el taller mecánico. Su caso era más complejo porque el fideicomisario ya había vendido parte del negocio a terceros, pero usando el artículo 675 sobre la legítima de los herederos forzosos, lograron recuperar al menos el valor económico equivalente y abrir un nuevo taller con la indemnización obtenida. María se convirtió en algo que nunca había imaginado, una defensora de familias que habían caído en estas trampas legales. Creó un grupo de WhatsApp donde compartía información sobre cómo identificar cláusulas abusivas en testamentos.
Organizó charlas gratuitas en centros comunitarios para enseñar a otras familias los artículos del Código Civil que las protegen. Lo más hermoso es que su padre habría estado orgulloso. Don Antonio había trabajado toda su vida para proteger a su familia, y ahora su hija estaba usando la herencia más valiosa que le había dejado, no la casa, sino la determinación de luchar por la justicia, para proteger a otras familias como la suya. En 2 años, María y su red de familias informadas habían ayudado a más de 30 casos similares, 30 familias que recuperaron casas, negocios, ahorros que pensaban perdidos para siempre, 30 patrimonios familiares que volvieron a donde siempre debieron estar, en manos de quienes realmente los merecían. Pero lo más importante es el cambio de mentalidad que generó este movimiento. Las familias ya no firman testamentos a ciegas. Ahora preguntan qué significa cada cláusula, exigen explicaciones claras sobre las condiciones, buscan segundas opiniones antes de aceptar protecciones que suenan demasiado complicadas. Se han vuelto ciudadanos informados que conocen sus derechos. El despacho que había estafado a María y a tantas otras familias tuvo que cambiar sus prácticas. Cuando las familias empezaron a llegar preguntando específicamente sobre los artículos 792, 793, 675 y 814 del Código Civil, se dieron cuenta de que ya no podían aprovecharse de la ignorancia legal de sus clientes. Algunos abogados del despacho incluso se disculparon públicamente y modificaron los testamentos que habían redactado con cláusulas abusivas. María también descubrió algo que la llenó de esperanza. Cuando las familias conocen la ley, los abogados honestos salen a la luz. Encontró varios profesionales que llevaban años denunciando estas prácticas, pero que no tenían el apoyo de ciudadanos informados. Ahora tenían familias que sabían qué preguntar y qué exigir. La casa familiar se convirtió en algo más que una vivienda. Se transformó en el símbolo de que la justicia es posible cuando conoces tus derechos. María organizaba allí las reuniones del grupo de familias protegidas. En esa misma mesa donde había hecho los deberes de niña, ahora ayudaba a otras personas a hacer los deberes de ciudadanía, conocer las leyes que las protegen. Su historia también inspiró a sus propios hijos. Ellos vieron cómo su madre había transformado una injusticia en una misión de vida. Aprendieron que la ley no es algo abstracto y lejano, sino una herramienta concreta que puede proteger a las familias trabajadoras cuando saben cómo usarla. Hoy, cuando María camina por su barrio, la gente la saluda con respeto y gratitud. No es solo la mujer que recuperó su herencia, es la mujer que enseñó a su comunidad que tienen derechos y que esos derechos se pueden defender. Es la prueba viviente de que cuando conoces la ley, nadie puede robarte legalmente lo que es tuyo. La transformación más profunda no fue solo personal, sino generacional. Los hijos de María ahora saben que deben leer cada documento antes de firmarlo. Conocen los artículos básicos del Código Civil que protegen las herencias. Han aprendido que la mejor herencia no es solo el patrimonio, sino el conocimiento para protegerlo. Y lo más hermoso es que esta historia no termina con María. Cada familia que recupera su patrimonio, usando estos conocimientos, se convierte en multiplicadora de justicia. Enseña a otras familias, comparte la información, crea una red de protección comunitaria que hace imposible que los estafadores legales sigan operando impunemente. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte.